Querida Javerot, querido Javerim, esta semana leemos Parshat Truma y vamos a comentar de Shishi, de la sexta Aliyá. Básicamente Truma habla mucho de la construcción de los y la formación de los distintos elementos del tabernáculo, que luego se trasladó con medidas un poco distintas en los dos templos de Jerusalén, pero del que más tenemos información es de la refacción del segundo templo de la época de Herodes, que ya fue al principio del siglo I. Pero lo que se nos describe acá es el tabernáculo pequeño en el desierto. Había dos altares. Había un altar de oro que estaba dentro de la parte construida en el templo de Jerusalén. En el tabernáculo era con cueros, y en ese adentro de la parte construida, el altar de oro era para únicamente colocar incienso que iba a aromatizar el templo, el Mishkan, y apenas se entraba a la parte construida. Por el contrario, el altar que se nos describe en Shishi es el altar de cobre, es decir, que estaba básicamente de madera, atzei shitim, y luego recubierto de cobre, y ese servía para la traída de las ofrendas que se quemaban. Básicamente la gran mayoría eran ofrendas animales, korbanot, y tenía que ser de cobre porque si era de oro, eso no estaba prendido todo el tiempo, fuego, Eishtukat a la Mizbeach, había un fuego constante sobre la parte superior del altar. El altar era bastante alto, había que hacer también una rampa de subida, no había escalinata, sino rampa, para que el Cohen subiera cuando ofrendara y traiga ese sacrificio. Ahora, los sacrificios, los korbanot que se traían sobre ese altar, algunos eran ofrendas diarias, olat haboker veolat haminja, el sacrificio a nombre de todo el pueblo, todas las mañanas y todas las tardes, y después había ofrendas específicas para agradecimiento a Dios, para expiación por errores cometidos adrede, por errores cometidos sin querer, por salvación que uno haya tenido, etc. Pero realmente el rito central del tabernáculo y después de los dos templos era un rito que se practicaba sobre ese altar, en esa parte de lo que sería luego más tarde el patio, estaba al aire libre. Ahí podían entrar los hijos de Israel también, la gente que no fuera Cohen ni fuera Leví, mientras que para entrar a la parte construida, o en el caso del tabernáculo, la parte de cueros encerrada, ahí solamente podían entrar los Kohanim y los Leviim para limpiar, para arreglar, etc. Y todo el sistema de ofrendas que se traía sobre ese altar tenía realmente una centralidad demasiado grande, era motivante. Nosotros hoy no lo comprendemos, no lo sentimos, pero en aquel momento, en aquellos siglos, porque son siglos y siglos, desde Moshe hasta la destrucción del segundo templo en los años 70, un poquito antes, se ya interrumpieron las ofrendas, 67. La ofrenda era algo que
específicamente para el individuo, para el grupo, las ofrendas de Kippur, de todas las fiestas, etc., era un rito motivante que debía despertar en el corazón de los que asistían todo tipo de sentimiento y todo tipo de emociones. Y de esa manera, lamentablemente, gran cantidad de estas leyes no las podemos cumplir hoy. Shabbat Shalom, Umevorach y Chodesh Tov.